Lecciones del Espíritu Santo marca Ames. A continuación. No, sin miedo, que esto es lo más de bonito. Regalo de vida eterna. Uy, en serio, no se diga más. Un pan bienaventurado, ¿para qué? Hoy, amasado y horneado a la luz de Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. En palabra y en obra, con el poder de señales y milagros y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, ciudad de paz, y por los alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Padre eterno, gracias por guiarnos hacia ti y porque es en tus fuerzas proseguir. Guía hoy este alimento, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya lo he comentado en una de las actividades que más me gusta hacer, hablando de Jesús, hace poco me encontré con alguien en un transporte. Entonces, discutiendo de todo un poco, le pregunté si ya le habían hablado de la obra de Jesús y del mensaje de salvación. Fue chistoso porque me dijo, no, eso se suben aquí a cada rato a decirme que no, es que tengo que hacer un montón de cosas, que si no me voy para el infierno, metiéndome miedo. Y no, que mejor dicho un poco de cosas, y pues yo los dejo nomás hablar y los escucho. Pero la verdad, me dijo, si uno no sabe en qué creer, así es muy complicado. Entonces, pues yo los dejo hablar. Me hizo reflexionar su mensaje porque la confusión está a la vuelta de la esquina. Y si no está bien explicado el concepto y el mensaje, en vez de querer hacer lo que nos dejó dicho Jesús y aclarar, lo que hacemos es lo del enemigo y oscurecer. El mensaje de salvación es uno, y es claro, Juan 3, versículos 16 y 17. Que de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí y a cualquiera que escuche este mensaje, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y cómo cree? Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Pero es claro, no porque yo lo explique, en absoluto, no tengo las calidades para explicarlo, porque debe ser entendido en el Espíritu. La definición es sí misma. Ese versículo es medianamente fácil de comprender para cualquiera que escuche o lea. Quiero decir, el conjunto de palabras ordenadas en ese párrafo. Pero el discernimiento es espiritual. Y solo el que decida creer que esto es cierto, lo logrará comprender e interiorizar. Y claro, entonces creer por la gracia de Dios que es salvo sí y solo sí por creer en Jesús. Por supuesto, de ser necesario, en oportunidades el Espíritu Santo me ha recordado la palabra que me ha enseñado a comprender, para poder así traducir a otros lo que el mensaje de salvación puede significar en este plano material. Digamos con ejemplos o con un determinado camino que él encuentre necesario para complementar. Pero de nuevo, es un tema netamente de comprensión espiritual que el mismo Espíritu Santo se encarga de realizar y perfeccionar. Dicho lo anterior, a esta persona le di desde luego el mensaje que está en la palabra de Dios. Muy respetuoso me escuchó, pero el Espíritu Santo me dijo, Andrés, tú no lo vas a convencer de nada. Por eso, de lo que vas a hablar es del testimonio de lo que Jesús hizo en ti, de lo que Él hizo para que en Él depositaras y afirmaras tu fe. Entonces, ¿qué? Pues hacer caso, mijo. Y le empecé a contar mi historia. Cómo después de una situación de engaños y mentiras, el Señor me había respaldado y había obrado milagrosa y gloriosamente en mi matrimonio.
y cómo nos había cubierto de amarguras, resentimientos, desconfianzas y nos tenía viviendo en una experiencia cada vez más alta y llena de bendiciones por haber depositado nuestra confianza y nuestra fe en Él, por haber creído que el creador del universo era capaz con nuestra situación y con muchísimo más. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 15 y 16 dice Pablo, y la adopto para mí completamente. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. El que habla es el testimonio, y el que escucha el mensaje podrá identificar a Jesús, no en lo que queramos en nuestras fuerzas convencerlos, sino en lo que el Señor hizo por nosotros, en lo que era imposible para uno hacer humanamente que solo hizo Él sobrenaturalmente. No sé qué mensaje habrá recibido antes. No quise convencerlo de nada, aunque las ganas no me faltaron. Al principio era yo el que intentaba captar su atención. Llegando al final de la conversación, cuando ya me tenía que bajar, era él el que estaba interesado. ¿Tan rápidamente había cambiado de opinión? No, es que no era yo el que le estaba hablando, sino el Espíritu Santo que empezaba a actuar en él. En 1 de Pedro 2, versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hagamos de la experiencia de llevar el Evangelio de Jesús, de la pasión de hablar de Cristo, una vivencia inolvidable, tanto para nosotros como para el que recibe el regalo de la vida eterna. Aprendiendo a descansar en las fuerzas del Espíritu Santo, no buscando tener ninguna gloria, sino que lo hagamos todo para resaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el admirable, el príncipe de paz, Cristo Jesús. Bendiciones por montones.